de crédito y débito. La Glacial Aguas, pureza que te hace bien. Rivadavia 1627. Guardería Náutica Marinas del Yaguarón, en la ciudad de San Nicolás. Un espacio totalmente renovado y moderno. Te ofrece un servicio de bajada de embarcaciones personalizado, rápido y sin esfuerzos. 240 camas náuticas disponibles. Estacionamiento incluido. Realiza ya tu reserva al teléfono 0336-4427-907. Consulta por promociones en Avenida Alberdi 25, San Nicolás. Redes sociales, Marinas del Yaguarón. Todo para que disfrutes el río. Escuchanos en el Norte Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 31. Gran propuesta, bueno, un poco en la antesala de la primavera, ojalá cambie el tiempo para algunos de los que nos gusta la primavera, otros serán nostálgicos del invierno seguramente, pero bueno, finalmente estamos en esta noche en las instalaciones, por supuesto, del Diario El Norte, a quien agradecemos, con una gran propuesta, con el primer bloque que tiene que ver eminentemente con las cuestiones periodísticas, la comunicación, pero sobre todo con la política, porque está, bueno, el director del Diario El Norte, el director de Casa, Fernando Curas. Con él vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el gobierno, por supuesto, con la oposición, con San Nicolás, en minutos nada más. Luego en el segundo bloque nos metemos de lleno con cuestiones de la tecnología, cuestiones que tienen que ver con la programación, pero también con los desafíos que plantea la inteligencia artificial, y todo lo que tiene que ver con este mundo digital, con un especialista como es Sergio Lanza, que es tecnólogo, y en minutos más va a estar también San Nicolás Debate, y al final del programa vamos a tratar de hacer un resumen de todo lo vivido esta noche. Acompáñenos, vamos rápidamente a nuestros auspiciantes. Cuando regresamos ya estamos con el primer invitado de la noche. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Bueno, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros el director del Diario El Norte, Fernando Curas. Muy buenas noches, Fernando. Bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, Baltasar. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Un lugar muy amigable para vos, donde desarrollás toda tu tarea. Así que, y felicitaciones nuevamente, porque es un gusto trabajar acá, Fernando, en Diario El Norte, con todo el equipo y con esta puesta en valor que se ha puesto, valga la redundancia, que se ha llevado adelante en el diario. Bueno, muchas gracias y nosotros también estamos contentos de tener este programa en la grilla nuestra. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a tener un análisis de lo reciente que ha tenido connotaciones, y me refiero a la derrota del gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que ha detonado en una especie de crisis política interna que todavía no se saben las derivaciones, pero que lo tiene al gobierno como pareciera con falta de iniciativa política, que es lo que ha marcado de una u otra forma prácticamente la agenda de su gobierno. ¿Qué mirada tenés de esto?
A ver, el gobierno creo que está pasando por un momento hiper complejo. El peor momento obviamente desde el inicio, y no estoy diciendo ninguna novedad. Me parece que no se dieron cuenta de ciertas cuestiones. Me parece que se metieron mucho con el índice de la macro y se olvidaron de la micro, hablando de economía. Se notó en la elección de la provincia de Buenos Aires. Obviamente está bien, hay quien te va a decir que quizás no es que la Libertad Avanza sacó mucho menos votos de lo que había sacado en la elección general y demás cuando fue gobierno. No hablo del balotaje, sino de la elección de octubre. Sí. Pero de todas formas, a ver, ellos pensaban crecer o mejorar y sin embargo no lo hicieron. Y yo creo que ahora en octubre lo lógico es que ocurra algo similar. De hecho, por eso también es la cuestión de lo que está pasando ahora con la corrida un poco del dólar. No sé si es una corrida, por ahí está mal dicho, pero sí con la suba por lo menos, con ya llegar al límite de la banda que estaba establecida, o por lo menos preestablecida, y el hecho de los puntos que sube el riesgo país y demás. Uno de los errores, algunos analistas lo marcan, no sé cuál es tu mirada, de Milei fue haber nacionalizado una elección que tiene gran importancia porque es el principal bastión, pero que en el fondo mucha gente no sabía tampoco que se votaba. ¿Eso ha tenido mayor incidencia en el impacto, vos crees? Yo creo que fue un error nacionalizar la elección. Quieras o no, lo fue así y el resultado lo demuestra. Porque no tenían un candidato claro. Vos fíjate que son 8 secciones electorales, un candidato por sección, por ejemplo, encabezando a diputado, y después son elecciones municipales. Sí. Muchos intendentes que de hecho jugaron con Libertad Avanza les fue mal. Y también podemos destacar lo de San Nicolás, de haber lanzado un partido nuevo como Hechos, haber llegado al 51% a nivel local y ser tercera fuerza en la segunda sección, metiendo 3 diputados y las otras fuerzas 4. O sea que es una muy buena elección para Hechos. Pero al margen de esa situación, sí, está mal nacionalizarla. Y yo creo que a Kicillof le terminó saliendo bien el tema de desdoblar la elección. Le terminó siendo beneficioso. Esta elección o la decisión inteligente de haberla desdoblado frente al resultado, frente a los 14 puntos y a un posicionamiento, digo, 2 años en la Argentina pueden pasar muchas cosas. Muchos de los que ganaron en elecciones intermedias después finalmente no fue así. 2 años después puede pasar mucho, pero indudablemente se ha posicionado. ¿Crees que de alguna manera ya tiene unificado el peronismo en esta pulseada con Cristina Kicillof o todavía tiene que seguir revalidando el título? ¿Tiene que matar al padre, como dicen? No, yo creo que revalidar el título lo va a necesitar. Son 2 años que faltan para la elección. A ver, va según lo que pasa en estos 2 años, con la economía principalmente, en un país como Argentina, al margen de la política, va a ser una cuestión. A ver, Kicillof sabemos que no puede reelegir en la provincia de Buenos Aires, tiene que ir sí o sí a buscar la presidencia. Veremos qué se le pone enfrente dentro de lo que es kirchnerismo, peronismo y esta estructura. Hoy ganó poder, eso sin ningún tipo de duda, dentro de la estructura kirchnerista. Pero realmente, o sea, falta mucho tiempo. Si vos me decías hace exactamente 1 año que la Libertad Avanza iba a tener este resultado hoy en septiembre, la mayoría de la gente decía que no, pensaba que no. Y sin embargo, ocurrió. Y podemos ir más atrás en el tiempo, pensando en Macri. Después de ganar la elección del 2017, claramente nadie esperaba que ganar en octubre y que en abril se genere otra vez una suba del dólar, que haya muchos inconvenientes, que tenga que volver a poner el cepo. Y eso le generó inconvenientes, hablando de Macri. Bueno, y nadie en ese momento lo esperaba. Argentina es un país difícil y volátil en ese aspecto. Entonces, por lo general somos malos pronosticadores. Y es muy difícil plantear en una sociedad más normal o con algunas reglas un poco más claras, es más fácil plantear 2 años un escenario. En Argentina es muy complejo. Muy complejo. Fernando, puertas adentro del gobierno, en esta interna que tiene, en esta cuestión, indudablemente que de algún lado la bala entró con el caso Españolo, tema de discapacidad, pero las cuestiones de la gobernabilidad frente a 2 vetos rechazados que no pasaba del regreso de la democracia, cadena nacional, anuncios, pero digo, ¿cómo recuperan la iniciativa política? ¿Crees que es recuperable más allá del resultado de la elección, de lo que saque directamente en octubre? A ver, todo puede ser recuperable en función de cómo te vaya económicamente, cómo mejoran las cosas. Hoy parece difícil. Hoy,
con el diario como decimos, con el diario del lunes. Ahora, no sabemos, porque quizás aparecen 3 medidas económicas que funcionan, algo cambia y el escenario mejora y funciona. No lo sabemos. A ver, a nadie tampoco le conviene hoy Caputo diciendo que quieren voltear al presidente o sacar al presidente. Me parece que es un término exagerado y buscan que se genere esta cuestión de que se comente, de que se hable del tema y que no se le ocurra a nadie. Y yo creo que no es negocio para nadie que un presidente termine un mandato antes, en absoluto. Ya nos pasó en el 2001, no tiene ningún sentido lógico. Lo que sí, obviamente, a ver, los índices económicos tienen que mejorar en un montón de aspectos, o sea, tanto el dólar y discutir si el dólar está barato o caro, a ver, el tema de universidades, de discapacitados, que son temas muy sensibles, de educación, de salud. Entonces, me parece que hay un montón en la agenda del gobierno que no tomó en cuenta, que tiró más de la soga de lo que correspondía o de lo que había para tirar. Y bueno, y ahí se le complicó, me parece, el escenario. Y vos, para finalizar un poco la parte del gobierno y meternos en otro tema, ¿crees que en la génesis de Milei está el poder cambiar, que pueden hacer un Milei más político del que conocimos, digamos, porque es un economista, más allá de todo es el presidente de la nación, pero pareciera que el rol de la política no es un rol que a él le guste? Yo creo que es un rol que no le gusta, no se siente cómodo. Lo demostró todo el tiempo. Y es muy difícil para un país como el nuestro correrte del escenario político, de lo político en sí, de todo lo que eso genera. Me parece que descansar en otras personas no le fue útil, no le fue bien. Descansar en Menem, descansar en Karina incluso, no le salió bien. Termina achicando, es un círculo muy chico el de confianza, el que se maneja él. Y eso me parece una complicación extra. Bien. Fernando, el tema de Hechos, el partido creado por los Pasaglia, digamos, con esta buena performance que estás marcando, digo, claramente busca un posicionamiento 2027, digo, pero las claves de haberse lanzado frente a un escenario que parecía muy polarizado y que encontró plafón, ¿dónde encontrás las claves de ese éxito electoral tan temprano? A ver, en una segunda sección que el pasaglismo se empezó a hacer conocido hace muchos años, en una cuestión de gestión, también de recorrer toda la segunda sección como lo hicieron o como lo hizo Manuel Pasaglia, de la alianza con Pergamino, con Bustos como segunda candidata, que fue una buena opción también. Pero la idea de ir por un lugar de mostrar gestión. San Nicolás tiene un montón de cosas para mostrar. No sé si te pasa a vos, pero bueno, si vos vas a Arrecifes, vas a Varadero, vas a San Pedro, vas a Rojas, vas a Pergamino. O vas a Ramallo. Se destaca mucho la gestión de San Nicolás. Se destaca lo que mejoró la ciudad, lo que está más linda. Después algunos van a decir que tal cosa se podría haber hecho distinta, sí, está bien. Pero se gestiona, se hace. Y eso creo que termina siendo hiper positivo. Y es una cuestión de que se conoce a la ciudad por eso. Por eso te digo, vos vas a Arrecifes y te hablan bien de San Nicolás. Vas a Varadero y te hablan bien de San Nicolás. Vas a San Pedro y te hablan bien de San Nicolás. Y a casi todos los distritos de la segunda sección electoral pasa lo mismo. E incluso vas a Junín. Y también Junín, que no está en la segunda sección electoral, destaca el trabajo que se realiza en San Nicolás. Entonces termina siendo importante y es una bandera que es la gestión. O sea, el partido, bueno, por eso se llama Hechos, obviamente, para mostrar todo lo que se gestionó, lo que se hizo, lo que se trabajó en pos de la mejora de la ciudad. Bien, y con respecto a las elecciones, digo bien, la del 7 de septiembre, en el resultado marcás el pasaglismo con Hechos, más del 50% votos en San Nicolás. Después están las otras expresiones, el Frente Patria con Comerio y el Frente que llevó de la Libertad Avanza a Chuy, sí. Digamos. Ese análisis, ese impacto, ¿cómo le extraccionó a los dos espacios, digamos, frente a los resultados? Yo creo que es una mala elección de Fuerza Patria en San Nicolás. 25 puntos es un número bastante bajo. Yo creo que esperaban un poco más. Lo de la Libertad Avanza son 18 puntos. Es menor de lo que habían sacado en elecciones anteriores.
porque ten en cuenta que en las presidenciales de octubre, Javier Milei sacó el 30% de los votos acá en San Nicolás y su candidato hoy sacó el 18%. Entonces son 12 puntos menos que perdió el presidente y que perdió obviamente su candidato local, que no traccionó votos. Y sí, obviamente es una diferencia muy grande. Fíjate que entre las dos fuerzas que le siguieron, entre el segundo y el tercer puesto, no alcanzan a la cantidad de votos que saca el primero, Sí, sí. al porcentaje. Quedan, de hecho, bastante lejos. Bastante lejos. Entonces es significativo ese dato, me parece. Pero creo que fue una mala elección tanto de Fuerza Patria como de la Libertad Avanza en San Nicolás. O sea, 18 puntos de 30 y 25 para Fuerza Patria. De 30, cuando digo de 30, siempre poniendo la elección de octubre del 2023, es un número claramente menor. A ver, ¿le permitió meter 2 concejales? Sí, es cierto. Pero bueno, porque el sistema está ejecutado de esa forma y lo permite. Pero bueno, el sistema es para todos iguales. No fue una buena elección. Y la gobernabilidad de la administración de Passaglia, de Santiago Passaglia, ante un escenario diferente, muy validado por hechos, por el partido, pero a nivel de lo que tiene que ver con la distribución en el Consejo Deliberante, va a contar con 10 concejales propios. Sí. Ya no va a tener esa alianza que tenía antes con los 2 concejales que venían cuando había mejores tiempos con la Libertad Avanza, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ves esa gestión? A ver, se negociará en el Consejo Deliberante eso. claro. Vos ten en cuenta que hay 2 integrantes de Libertad Avanza que no son de esta gestión actual que participó y puso 2 concejales. Ten en cuenta que es del otro sector de la Libertad Avanza. Sí. Y también se habló mucho del tema franquicia de compra de la Libertad Avanza. Entonces hay que ver qué pasa con esos 2 concejales en ese caso, qué rol juegan. De todas formas, teniendo 10 concejales, el presidente del consejo también es propio, Claro. con lo cual automáticamente conseguís la mayoría. Bien. Fernando, el periodismo en este tiempo de crispación, siempre con el poder, habrá pasado Cristina Kirchner, está Milei, pero en tensión permanente, ¿a dónde lo ubicás, digamos, como una especie de contralor del poder? Pero, ¿cómo ves la dinámica periodística en este tiempo y la libertad de prensa? La libertad de prensa existe. A ver, es una cuestión de que, por lo menos en democracia, existe. Sí que hay, obviamente, un gobierno muchas veces o integrantes del gobierno que arremeten contra periodistas, sí es cierto. Pero también pasaba con el kirchnerismo. Sí, claro. Entonces, ¿es algo que no está bien? Sí, no está bien, pero ocurre. No debería pasar, pero está. La realidad es que, a ver, si tenemos que discutir de medios, tenés que discutir más el tema de qué va a pasar con los medios de acá en adelante. Que cada vez es más difícil sostener un medio de comunicación. Y los vas a escuchar a todos los CEOs de medios de comunicación en esta problemática, ya sea un medio mediano, chico, grande o muy grande. Vas a escuchar a Daniel Haddad hablar de esto, pero no por la inteligencia artificial, sino por una cuestión del financiamiento, de los presupuestos, de la publicidad, de la torta publicitaria que es cada vez más chica en Argentina. Entonces son muchísimas complicaciones las que atraviesan los medios de comunicación. Entonces, a ver, sí, la libertad de prensa es absolutamente importante, está claro. Yo creo que no está en peligro, no está en riesgo. Sí, tenemos que decir que no está bueno que los periodistas reciban amenazas o lo que sea. Pero a ver, estamos muy lejos de la situación en la que atraviesan los periodistas en México, por ejemplo. Claro, totalmente. Muy, pero a años luz. Y es una realidad que en Argentina no conocemos o no vemos de cerca y no tomamos dimensión. Entonces, creo que eso hay que pensarlo. Sí, insisto, está mal que un diputado, que un presidente, que reaccione o ataque a un periodista. Como también está mal que ataque a un actor, como también está mal que ataque a un músico. Primero porque me parece que tenés que predicar con el ejemplo. Y segundo que hay una diferencia de poder. No dejas de ser el presidente de la nación, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces no es poco el cargo que tenés como para, si querés, hacer abuso o no del poder. Es cierto también que hay una frase muy recordada de Mañeto a Carlos Menem.
Sí, ¿cuál era? presidente de la Nación, una discusión con Mañeto bastante fuerte, sí. y Mañeto a ver le contesta puesto menor. Mirá vos. Bueno, obviamente, a ver, eran Sí, sí. dos tipos que se estaban midiendo mucho el poder en ese momento, ¿no? En las primeras presidencias de Menem y en otro el Grupo país. Clarín. Así. Claro, en un país muy diferente al actual, digamos. Claro, En Argentina, pero un país muy diferente al actual. Exacto. Siempre hubo tensiones entre el periodismo y el poder. El tema es no sufrir la libertad de prensa, pero creo que hay cosas para mejorar, pero tampoco es que se la pasa tan mal. Así es. Y le hemos pasado bien esta noche en la entrevista. Fernando, te quiero agradecer mucho, como siempre, la presencia y todo tu análisis. Muy amable, ¿eh? A vos, Baltasar, gracias. Muchas gracias. Pasó Fernando Cura, el director del diario El Norte. Bueno, amplia entrevista, con su mirada, con su experiencia y con todo lo que tiene que ver con la política y la sociedad. Ahora nos vamos rápido a la tanda. Cuando regresemos va a estar Sergio Lanza, un hombre que parece que viene del futuro con la tecnología. Es Scrum Manager. Bueno, no sé bien. Le vamos a preguntar un poco de qué se trata todo esto en minutos nada más. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Desde 1995, Líder Print brinda soluciones en impresión y tecnología en San Nicolás y la región. Alquiler y venta de impresoras y escáneres. Soporte informático y servicio técnico especializado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Contactanos hoy mismo y optimiza la gestión documental de tu empresa con la mejor tecnología. Esperamos con todo lo más lindo para la escuela, para hacer un regalo, con los uniformes, también tenemos kits continuos de uniformes, todas las promociones bancarias y también hay descuentos especiales para algunas instituciones. No dudes en venir y consultar. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com.
Ahora sí, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros Sergio Lanza, que es tecnólogo Scrum Master. Bueno, hay que saber pronunciarlo, él nos va a comentar mucho más. Buenas noches, Sergio, un gusto. Bienvenido a San Nicolás Debate. ¿Qué tal, Baltasar? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Bueno, mucho para hablar porque cada vez que hablamos de tecnología y de programación es como que hablamos del futuro. A veces, a los que nos cuesta un poco más, no es que estamos en la era, digamos, del Android tampoco, pero nos cuesta mucho más, digamos, lo digital. Vamos a tratar de conocer un poco. Sergio, sos un especialista y hay muchas cuestiones para hablar. La primera que se me ocurre es, vivimos un tiempo donde la pandemia a todos nos marcó de alguna forma y explotó el trabajo remoto en ese momento, no había otra, las restricciones. Se levantó la pandemia, volvimos a la normalidad. ¿Cómo es la dinámica hoy en día del trabajo remoto? ¿Es para todas las profesiones? ¿No es para todas? ¿Está más ligado a temas de tecnología? Contame la dinámica. Bueno, muy buena pregunta para arrancar. Es cierto que con la pandemia se aceleraron todos estos procesos del trabajo remoto, se hizo más conocido, pero hoy en día, como dicen que Dios atiende en Buenos Aires, generalmente la mayoría de las empresas están situadas en Buenos Aires. Y hoy en Argentina hay una tendencia a volver al modelo híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que estás unos días en tu casa y otros días vas a la oficina, una vez por semana o 2 veces por semana. Y lo que respecta a las profesiones, como para darte un ejemplo, yo soy de profesión licenciado en administración, vamos más a lo tradicional. Después, dentro del mundo IT, que IT es todo lo que es tecnología y servicios, tenés distintos roles, distintos proyectos. Hoy a mí me toca desenvolverme como Scrum Master o como Release Train Engineer, que no vamos a profundizar ahí. Bueno, no. Traducción, por favor, porque no entendemos nada. En el marco de Scrum Master de lo que vos te desarrollás, ¿qué alcance tiene tus funciones? Mi función es más acompañamiento gerencial, digamos. Bien. Más de gestión, relacionado con la gestión de proyectos, con la planificación, con el tema de testear si lo que estamos haciendo está bien o hay que corregir, pero básicamente es planificar a futuro, pero mantener una comunicación constante. Como pasa en todas las organizaciones y las empresas, hay problemas de comunicación, tanto interna como externa. Entonces, en una de las áreas que yo me desarrollo, trato de mejorar esos canales de comunicación transversales. Bien, esos canales de comunicación transversales en organizaciones de por sí ya horizontales, ¿cómo se cuantifica la productividad, los desvíos, lo que vos marcás? Bueno, en lo que no te respondí primero de las profesiones, sí, dale. Para darte un ejemplo, mi novia es contadora y trabaja remoto. Ah, bueno, mirá. Entonces, no solo en tecnología, hoy se está abriendo mucho. Por supuesto que si sos médico, todavía el internet no está tan desarrollado como para hacer una operación en vivo. Entonces, o un kinesiólogo, o sea que no está abierto a todas las profesiones, pero es muy amplio el espectro hoy en día. Con el tema de la comunicación, el diseño, las redes, te permite tener... conseguir estos empleos remotos. Y bueno, y ahora con respecto a cuál es el área de alcance, vos tenés ciertas, no se llaman metodologías, sino se llaman marcos de trabajo, que te dan ciertas pautas para hacer el trabajo de manera eficiente. Porque, ¿cómo conocemos la organización tradicional, no? Como que cada jefe, cada líder tiene su manera de dirigir a la gente. Algunos te dicen, vení a la oficina cada rato, otros les gusta andar mucho en la calle, o les cuesta delegar. Entonces, como que hay distintos estilos de liderazgo. Sí. Entonces, lo que te permiten estos marcos de trabajo, como por ejemplo Scrum es un marco de trabajo, sí, permite que todos en la organización trabajen de la misma manera. Ah, mira vos. ¿Y cómo es, digamos, más allá de esa metodología de trabajo y de los objetivos claros, el líder de alguna manera, ¿cómo marca el pulso? ¿Cómo gestiona? Porque nos cuesta visibilizarlo, digamos. Está bien. Estos marcos de trabajo se pueden aplicar en pequeñas empresas. ¿También? Sí, por supuesto, como empresas más grandes. ¿Cuál es la diferencia de las empresas más grandes? Que como tienen más presupuesto para contratar más personal, suelen tener más roles. Sí. Por ejemplo, podés tener un project manager, un product manager, un product area manager. La gente que está del otro lado quizás no entienda de qué estamos hablando, pero como que cada uno de estos líderes tiene funciones distintas. Algunos están en funciones más técnicas, porque ahí hay otros que están más en lo que es el manejo del tiempo, como diciendo, necesito esto para antes de ayer.
Y ahí es cuando viene un líder más técnico y le dice, esto es imposible, este desarrollo mínimo lleva 3 meses. Ok, entonces llegan a un acuerdo, un consenso entre las partes de lo que se necesita y de lo que se puede lograr técnicamente hablando, y después está el mediador, como es ¿Tu caso? mi caso. Claro, es que yo ayudo a mediar a todos entre lo posiblemente técnico y las expectativas de las gerencias, digamos. Muy interesante, es como que alineás un poco las cuestiones. Te pregunto, el tema de la ciberseguridad, que es un temón y que pocos le prestan atención, y cuáles son las claves de la ciberseguridad, qué cosas no podemos dejar de prestarle atención. Muy bien, y cada vez es más complicado el tema. Claro. Hay como organizaciones de alguna manera para hackeos, para un montón de situaciones que por ahí nos encuentran muy vulnerables si no tenemos un buen blindaje. Totalmente, es como que estos ciberdelincuentes cada vez son más profesionales, y como la tecnología avanza también, cada vez escuchamos más hablar de los deepfakes, que son los perfiles falsos, porque hoy en día te pueden clonar la voz, te pueden clonar la vista. Viste que hace un tiempo hubo el tema de que te daban, no sé, 50 pesos y te dejabas clonar las pupilas. Las pupilas. Entonces es muy interesante el tema. Entonces, mientras antes empecemos a tener conocimiento de los requisitos básicos, más fácil va a ser defendernos a futuro, porque la brecha digital cada vez se hace más grande. Entonces, conceptos básicos: no tener una contraseña fuerte para nuestras cuentas, no podemos tener la dirección de nuestra casa, no podemos tener el nombre de nuestros hijos, el nombre de nuestras mascotas. Salgamos de eso, digamos. Claro, entonces se aconseja mucho en las contraseñas el uso de mayúsculas, minúsculas, símbolos, no aceptar nada de desconocidos, los famosos enlaces o link, cuando ven pintadito azul y subrayado, no hagan clic ahí, es un consejo muy sencillo. Y los bancos no te van a contactar por su cuenta. Si vos te querés contactar con el banco, llama vos o acercate vos a la sucursal. Es muy difícil que un banco o una organización de turismo te contacte por un descuento en un viaje. Te ganaste un premio, no es usual eso. Abrir los ojos, digamos, es sospechoso, ¿no? Totalmente. Así que te pregunto, Sergio, tema inteligencia artificial, tema remañido, lo escuchamos todo el tiempo, pocos lo entendemos, es una realidad que nadie puede ocultar. Desafíos y oportunidades que nos plantea, porque en algunos casos salen algunos críticos a decir, bueno, guarda porque va muy avanzado y nos está quitando la posibilidad de razonar. ¿Eso es tan así? ¿Qué debate la inteligencia artificial? Gran debate. Fíjate vos que lo entendés, imagínate la gente que no lo entendemos. Bueno, te hago el mismo planteo con el tema de la ciberseguridad. Sí. Mientras antes entendamos la ciberseguridad, va a ser mejor, y la gente que se está formando, estudiando o mejorando en su profesión diaria, mientras antes se amigue con la inteligencia artificial, va a ser mejor. Por ejemplo, hoy en día en la empresa donde yo trabajo, nos motivan todo el tiempo a utilizar más inteligencia artificial y a crear a nuestros propios agentes. Porque después el tema de la inteligencia artificial es entrenarlo a tu medida. Porque quizás conoces una inteligencia artificial y le sirve a los programadores, pero quizás no le sirve a los abogados o no le sirve a los contadores. Entonces ahí es cuando se entrena el modelo para tu propio beneficio. Y una anécdota que te voy a contar. Dale, contanos. Bueno, ¿qué pasa? Imagínate trabajando en diferentes culturas. Sí. En el equipo en donde yo estoy trabajando hoy hay gente de Estados Unidos, hay gente de India y hay gente de Argentina. Las diferencias culturales son muy distintas. Entonces no hay una sola verdad, una sola realidad. Y a veces utilizamos la inteligencia artificial para que tome una decisión más enfocada en la parte intelectual y no en la parte sentimental, porque uno a veces en el corazón cree que tu idea es la mejor, y no siempre tu idea es la mejor. Entonces a veces utilizamos la inteligencia artificial para tomar decisiones neutras. Mirá qué interesante, cómo contrastás las diferentes culturas y salís de esa posición. Sergio, todo lo que tiene que ver hoy en día con la dinámica de un mercado, de un planteo de un gobierno que plantea más de burocratización, imprimir más dinamismo a las cuestiones que tienen que ver con la tecnología, lo digital, ¿cómo está la industria del conocimiento? Sobre todo, bueno, tema dólar, ¿cómo impacta, digamos, al sector? Porque cambió el escenario. Sí, totalmente. Mira, yo estaba, bueno, como sabes bien, en gestión pública y muy relacionado en el ámbito de tecnología, pero hice el cambio, volví al sector privado hace 3 años. Sí. Entonces, hoy no conozco tanto las medidas a nivel nacional que se están impulsando,
porque hace unos años, no sé si hace 1 o 2 años, yo también me certifiqué en la Universidad de San Martín porque había cursos de análisis de datos, Sí. de programación con Python. Entonces sé que hasta hace 1 o 2 años se venía promocionando esto. Sinceramente no conozco con este nuevo gobierno de Milei si hay iniciativas políticas o no a nivel nacional, pero a nivel local está, por ejemplo, Revolución Digital, que sigue motivando para que la gente se amigue con la programación. Bien. A la gente que no conoce, por ejemplo, mencionás Revolución Digital como un programa importante de inserción del gobierno local, pero también está el polo tecnológico. ¿Cómo sirve este paraguas de alguna manera para el impulso al emprendedor? No hablemos de otro lugar, hablemos de San Nicolás y el desarrollo de la región. Bueno, muy bueno que traes a colación el tema del polo tecnológico de San Nicolás, porque si bien hoy dije que Dios atiende en Buenos Aires, el conocimiento es universal y está en todas las regiones del mundo. Y en San Nicolás hay gente muy inteligente, muy grosa, con mucha experiencia, muchos ingenieros, tecnólogos, que saben mucho de esta cuestión. Y para la gente que no sabe, hay un polo tecnológico conformado en San Nicolás de casi 20 empresas, que para aquellos que quieran dar sus primeros pasos en automatización o en programar, estaría muy bueno que se pongan en contacto o que puedan coordinar a través de la Agencia de Desarrollo Económico de San Nicolás o de la Municipalidad alguna visita o ponerse en contacto con estas empresas. Bien. Hoy en día, básicamente, un emprendedor, independientemente del rubro, no puede omitir la cuestión de la tecnología, digamos. ¿Cuántas empresas conocés, sobre todo en pymes, más allá del espectro del polo, que estén invirtiendo en digitalización, en algún proceso por ahí de inteligencia artificial? ¿Cuán lejos está la brecha? ¿Cuánto más hay por hacer? Creo que para responderte eso tendría que salir a hacer un poquito más de calle. De calle, sí, un testeo. Pero digo, en general, ¿hay mucho para avanzar en el tema? Yo creo que hay muchas empresas que están entendiendo que hay que invertir en tecnología, pero muchas veces no todo pasa por la tecnología, que acá lo que es importante entender las inteligencias artificiales o no. La inteligencia humana no tiene límites. Entonces, a veces quizás estamos muy enfocados en la tecnología, que la tecnología nos va a ayudar a mejorar, y a veces quizás lo que necesitamos mejorar son las habilidades blandas, liderazgos más serviciales, porque muchas veces hay líderes que son difíciles de acercarse o comunicarles una prioridad o algo que hace lo que se llaman puntos de dolor, y a veces necesitamos quizás líderes que sean más abiertos a escuchar, a prestar una escucha más activa, o el tema, mencionamos de nuevo el tema de la comunicación, cómo mejorar la comunicación en las organizaciones. Entonces, a veces no todo pasa por la aplicación de tecnología, sino también en mejorar nuestras habilidades blandas como líderes. Bien. Se nos fue el tiempo, Sergio, hay mucho para hablar. La verdad que nos ha bajado al llano un montón de temas interesantísimos que por ahí cuesta, pero que son parte de nuestra realidad y sobre todo utilizar, me parece, a la tecnología como un aliado. Te agradezco mucho la presencia y tus comentarios. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Baltasar, un gusto. Muchas gracias. Pasó Sergio Lanza, es tecnólogo, recordame, Scrum Master. Scrum Master, me lo voy a anotar. Scrum Master, alguien que muy joven, con mucha fuerza y que conoce mucho el tema de tecnología y las posibilidades que esto implica. Nos vamos rápidamente a la tanda. Cuando regresamos, estamos con el último comentario del cierre del programa. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hace más de 100 años que estamos juntos. Productores, cooperativas y ACA. Seguimos evolucionando e innovando para seguir siendo la propuesta de valor más integral del campo argentino. Nos une la forma cooperativa de hacer negocios. Nos une el valor de la palabra. Nos une la confianza y el compromiso. Nos une la historia, el presente y el futuro. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Somos las cooperativas del campo argentino.
¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, de Guía en mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Visión Empresaria. Todo lo referido a industrias, empresas, comercios, emprendimientos e ideas de negocios. Visión Empresaria. Recursos y estrategias para el empresario de hoy. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Llegado al final de San Nicolás Debate, como lo prometí, los protagonistas, la información, un tiempo donde la política marca el pulso, donde se viene de las elecciones legislativas y se sigue en campaña ahora el 26 de octubre con las elecciones nacionales, la necesidad del gobierno de recuperar la iniciativa política y dar señales en la economía, una economía que la verdad no está dando buenos resultados, con una enorme tensión en los mercados, en los bonos, en el precio del dólar. Bueno, indudablemente la política marca un poco el ritmo y la necesidad de un gobierno de vuelta de recuperar la iniciativa política, de que finalmente las medidas y los anuncios tengan un plafón en la diaria, en la micro. El gobierno durante mucho tiempo pensó que el plan de estabilización, que tener las variables a raya, que este logro que ha sido la baja de la inflación y el superávit iban a lograr ese derrame en la micro, que no ocurrió. Hay sectores que claramente han desacelerado su nivel de actividad, que se espera que básicamente tengan nuevamente un empuje que no se está viendo, y un gobierno que faltan 2 años, que necesita anclar expectativas, volver a generar entusiasmo y que finalmente vuelva la inversión. Hay instrumentos interesantes como el RIGI. Hemos tenido aquí a uno de los CEOs director institucional de la empresa Sidersa, con una inversión importante en San Nicolás y la región, pero son inversiones de largo plazo y finalmente hay que recuperar el poder de compra, hay que recuperar la posibilidad de que los salarios le vuelvan a ganar a la inflación, no en todos los sectores ocurra, y que se genere mayor productividad, y eso es vía la inversión. Si no hay confianza, no hay inversión. Así que esto, por supuesto, va a continuar. El próximo programa vamos a tener un análisis económico muy interesante de lo que tiene que ver con la cuestión sectorial y todas las novedades institucionales de la Federación de Comercio. Por mi parte, nada más, el agradecimiento a todos, a ustedes que nos siguen, al Diario del Norte. Nuestra cita es el próximo jueves, 20:30 horas. Hasta entonces. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus 2 direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Polibas, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibas, Belgrano, esquina Urquiza. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos.